últimas noticias de hoy 21 de febrero 2019/vertical, Bancolombia pide no embargar dinero de reposición de votos a Petro. La entidad financiera le pidió al Consejo Nacional Electoral, CNE, que traslade 14 pesos. 435.543.567 a una cuenta del banco. En el tire y jale entre el ex candidato presidencial y senador Gustavo Petro y la Contraloría de Bogotá, por los dineros de reposición de votos aprobados por el Consejo Nacional Electoral, CNE, llegó a reclamar también Bancolombia, entidad que, tal como consta en los registros de campaña, le entregó un crédito a la campaña de Petro por 12 pesos. 000.000.000 para la primera vuelta en las presidenciales. Bancolombia envió el miércoles una carta al presidente del CNE, Heriberto Sanabria, en la que expresa que no considera viable la solicitud de embargo de esos recursos que la Contraloría de Bogotá hizo porque, argumenta, estos tienen destinación específica para atender gastos de campaña y fueron ignorados preferentemente para garantizar los créditos otorgados a este. En consecuencia, comedidamente solicitamos al CNE que proceda a trasladar a la cuenta el valor de 14 pesos. 435.543.567, suma que incluye el capital y los intereses causados a 19 de febrero de 2019, a efectos de cancelar el crédito otorgado para financiar la primera vuelta electoral, dice el documento. Los dineros aprobados por reposición de votos para Petro fueron por 23.871.519 pesos. 900. La intención de la Contraloría de Bogotá también motivó una respuesta por parte del equipo de Gustavo Petro, que aclaró que los dineros de reposición de votos están definidos para la financiación de la campaña. En ningún momento estos dineros le pertenecen al candidato, señaló el equipo del senador de la Colombia Humana. En ese mismo sentido, se hizo un llamado al ente de control para que respete y haga cumplir los preceptos constitucionales del debido proceso. Además, que suspenda las persecuciones políticas que ha adelantado el contralor Juan Carlos Granados, actualmente involucrado en el caso Odebrecht. Bancolombia pide al CNE no embargar dinero de reposición de votos a Gustavo Petro. La entidad aseguró que de ese dinero, le corresponden más 14.000 millones de pesos, de un crédito ignorado antes de las elecciones. Crece la polémica por la solicitud de embargo que hizo la Contraloría de Bogotá sobre los recursos de reposición de votos que le corresponden al Movimiento Colombia Humana, liderado por Gustavo Petro. Sobre el ex candidato presidencial, y quien fue alcalde de Bogotá, 2012-2015, pesan multimillonarias sanciones fiscales por supuestamente haberle causado detrimento patrimonial a la ciudad durante su mandato. Una de las entidades financieras que le prestó dinero a Petro para financiar su campaña política terció en esta polémica. Bancolombia envió una carta al Consejo Nacional Electoral, CNE, solicitando hacer caso omiso de la solicitud del órgano de control.
El banco asegura que de los cerca de 24.000 millones de pesos que se le entregarían a Colombia Humana por reposición de votos de la primera vuelta, le corresponden a esa entidad 14 pesos. 435 millones por un crédito debidamente registrado ante el CNE y garantizado con la pignoración de los recursos provenientes de la resolución de gastos de campaña. El banco no considera viable esta solicitud, en la medida en que la reposición de gastos no corresponde a recursos propios del Dr. Petro, toda vez que por mandato expreso de la Constitución estos tienen destinación específica para atender los gastos de la campaña política y fueron pignorados preferentemente para garantizar los créditos otorgados a esta, indica la carta. Bancolombia considera que de aceptarse este embargo, se le haría un daño a terceros que de buena fe financiamos con créditos la campaña política. La entidad señala que de proceder conforme a la solicitud de la Contraloría, se estaría sentando un precedente funesto para futuras financiaciones de campaña políticas en Colombia. La Contraloría de Bogotá le envió el pasado 14 de febrero una carta al Consejo Nacional Electoral, CNE, solicitando embargar ese dinero por cuenta de las multas que debe pagar el hoy senador de la República. Al enterarse de la situación, Petro escribió en su cuenta de Twitter: "Llegamos a un nuevo, esta vez mega, abuso de la Contraloría Distrital. Ordena embargar los recursos de reposición de la campaña de la Colombia Humana, como si se tratase de recursos personales míos. Pobres bancos y acreedores, se quedaron sin que les pagáramos sus préstamos". Fuentes del CNE informaron que el tema será estudiado en alguna de las próximas sesiones de Sala Plena del Tribunal Electoral, con presencia de todos los magistrados. Bancolombia pide no embargar dinero de reposición de votos a Petro. La entidad asegura que de ese dinero le corresponden más 14 pesos. 0,000 millones, de un crédito pignorado antes de las elecciones. Crece la polémica por la solicitud de embargo que hizo la Contraloría de Bogotá sobre los recursos de reposición de votos que le corresponden al Movimiento Colombia Humana, liderado por Gustavo Petro. Sobre el exalcalde de Bogotá pesan multimillonarias sanciones fiscales por, supuestamente, haberle causado detrimento patrimonial a la ciudad durante su mandato. Una de las entidades financieras que le prestó dinero a Petro para financiar su campaña política terció en esta polémica. Bancolombia envió una carta al Consejo Nacional Electoral, CNE, solicitando hacer caso omiso de la solicitud del órgano de control. El banco asegura que de los cerca de 24.000 millones de pesos que se le entregarían a Colombia Humana por reposición de votos de la primera vuelta, le corresponden a esa entidad 14 pesos. 435 millones por un crédito debidamente registrado ante el CNE y garantizado con la pignoración de los recursos provenientes de la resolución de gastos de campaña. El banco no considera viable esta solicitud, en la medida en que la reposición de gastos no corresponde a recursos propios del Dr. Petro, toda vez que por mandato expreso de la Constitución estos tienen destinación específica para atender los gastos de la campaña política y fueron pignorados preferentemente para garantizar los créditos otorgados a esta, indica la carta.
Bancolombia considera que de aceptarse este embargo, se le haría un daño a terceros que de buena fe financiamos con créditos la campaña política. La entidad señala que de proceder conforme a la solicitud de la Contraloría, se estaría sentando un precedente funesto para futuras financiaciones de campaña políticas en Colombia. La Contraloría de Bogotá le envió el pasado 14 de febrero una carta al Consejo Nacional Electoral, CNE, solicitando embargar ese dinero por cuenta de las multas que debe pagar el hoy senador de la República. Al enterarse de la situación, Petro escribió en su cuenta de Twitter: "Llegamos a un nuevo, esta vez mega, abuso de la Contraloría Distrital. Ordena embargar los recursos de reposición de la campaña de la Colombia Humana, como si se tratase de recursos personales míos. Pobres bancos y acreedores, se quedaron sin que les pagáramos sus préstamos". Fuentes del CNE informaron que el tema será estudiado en alguna de las próximas sesiones de Sala Plena del Tribunal Electoral, con presencia de todos los magistrados.